Saludos hermanos, hoy vamos a tocar un tema que lo he titulado De lo que hay en el corazón, habla la boca. En estos días he recibido mensajes de los pastores de mi ciudad, de aquí de Bogotá, que están haciendo un reclamo válido porque ellos, su anhelo es que las iglesias estén abiertas. Pero algunos han ido al extremo de pensar que esto se trata de una persecución contra la iglesia. Están muy preocupados. La verdad es que todos estamos ciertamente preocupados porque las iglesias están cerradas y hay algunos que están angustiados y están entrando como en ciertas crisis de ver la iglesia cerrada. Sin embargo, esto me hizo pensar que debemos meditar en lo que Dios está haciendo en este tiempo con su iglesia y con nosotros los cristianos, con cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Qué está haciendo Dios en nuestra vida, cada uno de nosotros? El domingo pasado hablamos sobre la vida de José y para todos quedó claro que Dios estuvo siempre actuando con él. A mí de esa exposición me quedaron dos escrituras que están dándome vueltas en mi mente. Y la primera es Génesis 50:17, donde vienen los hermanos de José una vez que ha muerto Jacob. Tienen miedo de que de pronto José se vaya a vengar de ellos ahora que Jacob ha muerto. Y vienen y ponen como palabras en boca de Jacob que supuestamente él dijo antes de morir. Vienen delante de José y le dicen: mira, nuestro padre dijo que nos perdones. Y José, al oírlos, pues él lloró y les dijo: no tengan ningún temor. Y esta es la escritura que me impacta, el versículo 20 del capítulo 50 de Génesis. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que Dios estaba trabajando en toda esta situación. Dios estuvo detrás de todo lo que pasó, orquestando cosas que se perfeccionaron en la vida de José y que lo capacitaron para ese cargo absolutamente inesperado. ¿Esperaba José llegar a ser primer ministro de Egipto? Jamás, él no creo que estuviera pensando eso, fue una sorpresa increíble, pero Dios lo preparó en medio de todas estas angustias y dificultades que él tuvo, en medio de sentir el odio de sus hermanos, en medio de todos esos años en la cárcel. Allí, en medio de la tribulación, de la injusticia, la cárcel, el olvido, José mostró lo que había en su corazón. Mostró su fe, su confianza en Dios, su esperanza, y también mostró que tenía el don de la administración. Le quedó él claro, porque donde quiera que él llegaba, donde quiera que lo ponían a trabajar, él daba buenos resultados. Era un excelente administrador. Y la segunda escritura que me llamó la atención de esa exposición del domingo pasado es Génesis 46:3, que dice: Dios le dice a Jacob. Jacob tenía miedo de ir a Egipto y estuvo un poco como dudoso si ir o no ir. Y en Génesis 46:3 le dice Dios a Jacob: no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y eso a mí me sorprende porque Dios tenía planes con el pueblo de Israel, con los descendientes de Jacob. Y me llama mucho la atención si Dios no pudo haber escogido otra manera de hacer una gran nación, diferente de dejarlos pasar por la esclavitud. Me llama la atención que fue en la esclavitud que Dios los formó como una nación. Necesitaban ellos tal vez pasar por la esclavitud para limar todas esas asperezas y ese odio tal vez, esa falta de comprensión entre los hermanos, y
lo que ellos eran y cómo ellos eran. Y Dios trabajó en ellos y hizo allí, los multiplicó en Egipto de una manera extraordinaria, hizo una nación. Así que miren, en medio de la esclavitud, Dios hizo un pueblo. Los caminos de Dios son increíbles. En medio de la esclavitud hizo Dios un pueblo. Y allí se reveló los planes de Dios, lo que Él estaba haciendo. Así que a veces en medio de las cosas que a nosotros nos parecen muy tristes y muy dolorosas, Dios está haciendo una obra increíble, magnífica, que en el momento, pues claro, ellos no vieron, ellos estaban clamando a Dios que los sacara de la esclavitud, pero cuando Dios los sacó con mucho poder, hizo de ellos una gran nación, les dio una constitución en el monte Sinaí por medio de Moisés. Así que Dios obra de maneras misteriosas. Y el profeta Daniel es otro ejemplo, que en medio del cautiverio en Babilonia, Daniel escribió las profecías más profundas y claras acerca del destino del fin del mundo, de lo que iba a pasar, de los imperios que iban a venir, y lo escribió estando en el cautiverio. Y lo escribió también, escribió sus profecías para alentar la fe de los creyentes sobre el reino venidero. Y otra persona que definitivamente es como el ejemplo más cercano es la vida de Pablo, como en medio de su sufrimiento, en medio de la cárcel, estando en la cárcel, Pablo escribe sus cartas, que son la guía para nosotros hoy, han sido la guía para la iglesia a través de los siglos, de lo que es Cristo, de quién es Él y del amor que Él nos tiene y de la obra que Él está haciendo con todos nosotros. Las escribió en la cárcel. Y entonces están las cartas en la cárcel que Pablo escribe, que son Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Más o menos entre el año 60 y el año 62 escribe estas cartas, y algunos años más tarde, cuando tiene alrededor de 67 años, Pablo escribe segunda a Timoteo, segunda de Timoteo, también desde la cárcel. Así que el sufrimiento a veces a nosotros nos tienta a hacer pensar que Dios no está en control. El sufrimiento, esta pandemia, todo lo que nos ha pasado, pérdida de empleo, cierre de iglesias, la economía absolutamente en declive, mucha gente en angustias, una situación tan anormal. Nosotros necesitamos como cristianos hacer la pregunta: ¿qué estás haciendo tú, Señor Dios, en este tiempo? Y cuando hablamos otra vez de las cartas de Pablo, él pudo haberse quejado mucho. ¿Por qué Dios me permite, ha dejado que yo esté aquí en esta cárcel tan difícil, tan complejo? ¿Por qué Dios me ha abandonado y me ha dejado? Todas esas cosas pudo haber dicho Pablo y haberse quejado. Sin embargo, la primera carta de Efesios encontramos los temas. Aquí Pablo refleja lo que hay en su corazón. De lo que él escribe es lo que hay en su corazón. Pablo no se queja de ninguna manera. En Efesios 1:3 dice que al contrario se encuentra bendecido, se siente bendecido. Él escribe en Efesios 1:3: bendito el Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo se sentía bendecido inmensamente por Dios en medio de la cárcel. Y entonces eso nos hace pensar a nosotros cómo nos sentimos ahora, porque a veces entramos en depresión, nos sentimos olvidados de Dios. Cada cosa que nos pasa sentimos que Dios nos está castigando. ¿Cómo vemos las cosas? Pablo las vio desde la bendición. Él se sintió bendecido. Y luego en el libro de Efesios desarrolla el tema del profundo amor de Dios por nosotros. Y nos dice, por ejemplo, en el versículo 5 del capítulo 1, que Dios nos escogió por amor
y que por amor nos hizo herederos de Cristo y que hemos sido salvos por gracia, tanto judíos como gentiles, por la obra de Cristo en la cruz. Y en el capítulo 3, en el versículo 14, habla de la profundidad del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Así que es increíble. Pablo está en la cárcel y está hablando del amor de Dios y de que él se siente profundamente amado. Y luego en el capítulo 4, versículo 32, nos dice que con el mismo amor que Cristo nos amó, nosotros debemos amar. Está en la cárcel y dice, debemos amar con el amor que Cristo nos amó. ¿Y por qué? Porque capítulo 5, somos hijos amados. Y porque somos hijos amados debemos andar en amor. Y pone el ejemplo también de cómo debe ser nuestra relación matrimonial. Una relación de amor como Cristo nos amó, así amar a la esposa al esposo. Así que no vemos a un Pablo derrumbado en la cárcel, no lo vemos triste, quejándose por qué está en la cárcel, sino al contrario, hablando de lo que hay en su corazón, del profundo amor de Dios. Y mire cómo termina esta carta Pablo. En el capítulo 6, versículo 24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Ese es el último versículo de Efesios. Y Pablo enseñó tanto sobre el amor a los efesios que por eso el apóstol Juan en Apocalipsis les llama la atención porque después de algunos años ellos habían olvidado los escritos de Pablo y de la enseñanza de Pablo sobre el amor de Cristo. Algo pasó con la iglesia de Éfeso y es la primera iglesia a la que Juan le escribe y les llama la atención porque han dejado el amor que Pablo les enseñó. La segunda carta que Pablo escribe en la cárcel es Filipenses, y Filipenses pudiéramos decir que es la carta del gozo. Y otra vez, Pablo está en la cárcel y habla del gozo. En el capítulo 1, versículo 12 dice, las cosas que me han sucedido han redundado en el progreso del evangelio. Mis prisiones han motivado a otros a predicar y eso lo llena de gozo. No está quejándose, está diciendo que es fantástico lo que está pasando con su prisión. Y en el capítulo 2 de Filipenses nos llama la atención, nos dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y estando en esa condición de hombre, se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Pablo dice, no se quejen. Haya esta misma mentalidad de despojarse de cosas y entregarse con gozo por este plan de Dios que Él tiene con nosotros. Hay algo muy grande hacia el futuro que Pablo dice, lo presente es temporal y es pasajero y los sufrimientos presentes son muy pequeños con la gloria venidera. Y en el capítulo 4, versículo 6, da ese versículo que tantas personas han leído cuando se nos habla de tristeza, se nos lee este versículo, dice, por nada estéis afanosos, Efesios 4, 6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No estemos afanosos, preocupados, no estemos negativos, hablando de que Dios nos abandonó y que por qué Dios me está castigando o cosas por el estilo, sino tengamos esta confianza total de que Cristo está a cargo y démosle gracias por todo lo que pase. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Y la paz de Dios nos dará la seguridad y la calma. Ese es Filipenses, escrito desde la cárcel. Y Colosenses,
Colosenses, otro libro escrito desde la cárcel, Pablo dice, el versículo central de Colosenses es el capítulo 2, versículo 10, donde dice: vosotros estáis completos, plenos, totales en Cristo. Él ha hecho una obra perfecta por nosotros. No hay necesidad de más. Él lo hizo todo, es completo. Su sacrificio no fue la mitad y nosotros tenemos que hacer la otra mitad. Su sacrificio fue total. Total por nosotros. Su amor fue absolutamente total por nosotros. Nos perdonó completamente. Así que Colosenses nos hace pensar que si Pablo habla de estas cosas y se siente él totalmente perdonado, totalmente salvo, totalmente amado, y se siente contento en medio de su situación, de su cárcel, ¿cómo nosotros estamos afrontando las crisis? ¿Cómo afrontamos las crisis que nos tocan vivir? Las crisis de enfermedad o de dinero o de injusticia o de que salen cosas mal, no como nosotros queremos, y cómo afrontamos las crisis en nuestra propia vida y en miembros de nuestra familia a nuestro alrededor. Y la última carta que le escribe es la de Filemón. Filemón, Pablo nos muestra esta carta que Pablo en la cárcel predicaba, no estaba protestando, no estaba hablando pestes o diciendo cosas negativas, predicaba a Cristo. Y la carta de Filemón lo que nos dice es que un esclavo llamado Onésimo, que seguramente había robado algo, había hecho algo mal a su señor, que se llamaba Filemón, llegó a la cárcel donde estaba Pablo. Y Pablo le predicó el evangelio y Onésimo se convirtió. Y Onésimo seguramente, pues claro, contó todo a Pablo, le dijo cuál era su situación. Entonces Pablo le escribe a Filemón y en resumidas cuentas le dice: Filemón, perdona a Onésimo. Onésimo ya no es aquel hombre que te robó o que te hizo daño. Es un hombre transformado, ha sido cambiado por Cristo. Así que miremos cómo Pablo afronta las cosas, cómo ve todo, cómo predica, cómo enseña desde la cárcel. Y finalmente, segunda de Timoteo, también escrita desde la cárcel años después, Pablo dice a Timoteo: Timoteo, todo lo que tú oíste de mí, enséñalo a otros, enseña, predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo, siempre predica. Así que lo que había en el corazón de Pablo, de eso hablaba. Lo que hay en el corazón de las personas, de eso hablan. Y para darnos un ejemplo de todo lo opuesto, de cómo hay personas que en su corazón hay maldad y hablan sobre la maldad, también hubo un hombre muy, muy importante en la historia que estuvo preso. Fue Hitler. Estuvo preso, pero no en las condiciones que uno creería. Hitler estuvo preso con todos los privilegios, con todo lo que él necesitaba, con toda la comida, con el lugar más agradable para estar preso. Estuvo preso en un lugar y allí escribió Mi lucha, que es la guía que él siguió para el exterminio de los judíos y la planeación de la guerra. Así que en su corazón había este odio y esta rabia y este deseo de venganza, porque las personas en sus crisis hablan de lo que hay en su corazón. Y Hitler había tenido ideas de destrucción desde antes y las había cultivado en su corazón, y escribe Mi lucha en el año de 1924 en la cárcel de la ciudad de Landberg, en Alemania. Escribe Mi lucha, que es el plan de exterminio de mucha gente, el plan de asesinato, el plan de destrucción de un corazón amargado. Brota de una mente turbia, de una mente que permite el espíritu de la muerte que viva en él. Así que de lo que hay en el corazón habla la boca.
Y nosotros entonces, viendo estos ejemplos, necesitamos hacernos esta pregunta: ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo estamos afrontando las crisis? ¿Cómo estamos viendo las cosas? ¿Cómo vemos a las personas alrededor nuestro? ¿Cómo vemos la iglesia? ¿Cómo vemos nuestro llamado? ¿Cómo vemos nuestra responsabilidad como cristianos en estos tiempos de crisis? Que Dios nos ayude a ver qué es lo que hay en nuestro corazón cuando analizamos qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que estamos haciendo. Señor, te doy gracias por mis hermanos y por este tema, que lo podamos desarrollar en la reunión que siempre tenemos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana del domingo. Que tú nos guíes y nos ayudes a charlar sobre este tema. Bendigo a mis hermanos, a todos, y te doy gracias por ellos y por todas las iglesias y por nuestra congregación. En tu nombre, Señor Jesús, al Padre. Amén.